Exhumaron a joven que acusó tortura policíaca. Policías se pelearon a balazos en Veracruz y hubo todo un día de balaceras en Matamoros. Bienvenidos al Caporal del 24 de agosto. Comenzamos. Esto pasa cuando el número de jóvenes formados para recibir una vacuna supera el número de vacunas disponibles en el lugar. Esto ocurrió en el municipio de Arteaga, en el estado de Coahuila. De hecho, ayer los formados no alcanzaron a recibir todos la vacuna, se agotaron las vacunas. Entonces, desde la noche de ayer estaban ya formados para ser vacunados los que faltaron por ser vacunados ayer, los que tenían que ser vacunados hoy, y ante la psicosis colectiva de que se estaban agotando las vacunas, hubo gente que adicional llegó a las instalaciones de la universidad. De tal forma que esta madrugada las autoridades registraron que ya había más personas formadas que el número de vacunas disponibles para hoy mismo. Por lo que dijeron, hasta aquí, y de ahí todos los que están a lo largo de esta fila ya no van a poder recibir la vacuna porque se han agotado. Entonces vino el portazo que acabas de ver en pantalla. Irrumpieron en las instalaciones de tal forma que elementos de la Guardia Nacional que resguardan las vacunas, personal que aplica las vacunas, tuvieron que resguardar las mismas y suspendieron la jornada de vacunación hoy. Una hora después de haberlo suspendido, dijeron, bueno, se va a reanudar, pero solamente para los que alcanzaron ficha desde ayer que estuvieron formados, para los 3,000 que estuvieron originalmente formados. Y posteriormente, pues ya estarán completando las dosis para los que quedaron pendientes. Así la pelea por las vacunas en Arteaga, Coahuila. ¿Recuerdas el caso de José Eduardo Ravelo, el joven veracruzano que murió en Mérida, Yucatán, que acusó que fue torturado y violado por policías municipales, y del que pues fue revelado este video que ves en pantalla? Le voy a bajar. Le bajo volumen. Se trata de, ya lo habíamos visto en otra emisión, del momento en cómo fue bajado de la patrulla, va esposado por la espalda el joven. Bueno, como parte de las nuevas investigaciones, recordemos que inicialmente las investigaciones corrieron a cargo de la Fiscalía del Estado de Yucatán, pero actualmente están a cargo de la Fiscalía General de la República, luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió la atracción del caso. El cuerpo del joven fue exhumado. El joven había sido sepultado el pasado 8 de agosto en Veracruz, pero elementos de la Fiscalía General de la República decidieron volver a examinar el cuerpo. Sin embargo, el alcalde de Mérida, Renán Barrera, ha asegurado que el joven fue detenido por lanzar una piedra a un negocio y que al momento de su intoxicación, de su detención, iba intoxicado. Motivo por el cual, justificó el alcalde, los policías tuvieron que cuidarlo para evitar que se hiciera daño a sí mismo. Así es como van las investigaciones, los dimes y diretes, las partes encontradas entre ambas partes de lo que ocurrió en Mérida, Yucatán. Obviamente le estaré dando seguimiento a este tema porque necesitamos saber si estamos ante un caso de tortura, de abuso policíaco. En este momento que estoy haciendo este video, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son las 8 de la noche con 3 minutos, está en Córdoba, Veracruz. Fue a anunciar el plan de apoyo a los afectados por el huracán.
el huracán Grace. Fue acompañado del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pero hace apenas unas horas antes de su arribo a Veracruz, a 57 kilómetros de Córdoba, fue reportado el asesinato de 2 policías estatales, 2 policías veracruzanos, en el municipio de Tlaquilpa. Inicialmente, el reporte fue de una emboscada a policías, pero la sorpresa llegó cuando la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz aclaró con este tuit, en donde dice que no se trató de una emboscada, se trató de un enfrentamiento entre sus propios policías, una riña entre los policías estatales que acabó con el asesinato de dos de ellos. De hecho, estás viendo en pantalla ahora imagen de la zona del conflicto. El balance: 2 policías asesinados, un policía herido, un policía herido. Los cuerpos fueron encontrados en la carretera Tlaquilpa hasta Singa, y la patrulla en la que viajaban estos policías estatales asesinados por sus compañeros todavía no ha sido encontrada. Así las cosas entre la policía de Veracruz. Por cierto, hoy también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio su versión sobre el incremento de la violencia en México, principalmente en los estados de Sonora, de Baja California, Zacatecas y Michoacán. ¿Qué es lo que dijo? Que el incremento de la violencia se debe principalmente a 2 cosas: a los operativos que hacen en contra de los grupos delictivos y al tráfico de fentanilo. Hay 2 hechos, se están enfrentando grupos del crimen organizado, por eso la violencia en Sonora, en Baja California, en Zacatecas, en Michoacán, y el otro hecho es la introducción del fentanilo, de esta droga que se trae de Asia y que se está comercializando a precios más rentables que las drogas tradicionales. El tema principal no tiene que ver con los estados enunciados por el presidente, con Sonora, con Baja California, con Zacatecas, con Michoacán. No tiene que ver con operativos. Es más, en esta entidad ocurren muchas cosas y a veces lo que no hay son precisamente operativos. El tema principal tiene que ver con el estado de Tamaulipas. Desde las 8 de la mañana de este martes 24 de agosto, habitantes de Matamoros han reportado balaceras en diferentes puntos de la ciudad. Estás viendo en pantalla, por ejemplo, uno de los enfrentamientos en el estacionamiento de un negocio, policías estatales contra delincuentes, contra civiles armados. Te enlisto en lo que vemos estas imágenes, lo que ha sido reportado a lo largo de este día. Iniciaron los enfrentamientos en la Avenida del Niño. Un grupo de policías estatales se topó con hombres armados y se desató una balacera. Más tarde hubo otra balacera en la colonia Jardines de San Felipe, también entre policías estatales y hombres armados. También fue reportado a otra en la avenida Diagonal Cuauhtémoc. Hubo inicialmente una persecución que acabó con la detención de presuntos delincuentes. En la avenida 12 de marzo hubo otro enfrentamiento entre policías y delincuentes. La prensa local ha reportado un policía estatal asesinado. De hecho, ahora te muestro en pantalla imagen de la patrulla estatal, cómo pues perforaron los impactos de bala en el vidrio, en el parabrisas. Bueno, esto es lo que ha sido registrado por los mismos habitantes, por los mismos testigos, por la misma prensa local.
En medio de tantas balaceras, de tantos enfrentamientos que han ocurrido de las 8 de la mañana hasta este momento que estoy haciendo este video, ni una sola autoridad ha salido a informar sobre lo ocurrido, ni municipal, ni estatal, ni federal. No hay versión oficial de nada, más que de lo documentado por los testigos, de tal forma que está pendiente que las autoridades nos informen cuántos enfrentamientos suman, contra quiénes se enfrentaron, cuántos detenidos hay y el balance de heridos y de muertos y de qué bando, cuántos por parte de la policía, cuántos por parte de los delincuentes. De manera extraoficial se ha informado, principalmente la prensa local afirma que todo esto ocurrió en medio de un operativo para detener a un líder del cártel del Golfo. Sin embargo, ante el vacío, ante el silencio de las autoridades, es información que yo no te puedo confirmar. Pero lo cierto es que ha sido un día de balaceras en Matamoros. Obviamente estaré al pendiente de lo que digan las autoridades para traerte el balance final en el próximo video, si es que ya se han pronunciado sobre el tema. El próximo video, por cierto, te voy a mostrar ahorita imágenes de una de los enfrentamientos tomadas desde un restaurante, cuando los comensales están allí en el restaurante y son sorprendidos por la balacera en Matamoros. Pero el próximo video va a tratar sobre, por cierto, una grabación en donde se ven a elementos de la Fiscalía General de la República presuntamente robando cocaína. Lo estaremos revisando al rato, 11:30 de la noche aquí. Por eso, suscríbete, activa la campana de notificaciones, revienta el botón de like y comparte. Ahora sí, veamos lo que ocurrió en Matamoros, tomado por una cámara de seguridad de un restaurante. Gracias, nos vemos al rato. Estas imágenes corresponden al interior del negocio del cual te mostré un video hace un par de minutos, donde se estaban enfrentando los policías en el estacionamiento. Así los comensales sorprendidos por esta balacera que, como puedes notarlo, se alcanza a percibir, es de las 8 de la mañana con 37 minutos de este 24 de agosto.